tardes, buenas noches a todos. Que Jesús, el Divino Maestro, nos pueda seguir inspirando y auxiliando para el entendimiento del tema que vamos a abordar hoy, relacionado con el amor. Vamos a tratar del amaos e instruíos. Nosotros encontramos en el libro El Consolador que prometió Jesús, en su pregunta 322, un comentario que nos hace Emmanuel sobre el amor, diciendo que el amor se manifiesta en todos los reinos de la naturaleza. Vamos a encontrarlo en el polvo cósmico, como síntesis de la vida, en las atracciones magnéticas profundas que ahí ocurren. No sé si ya habéis hecho la experiencia, pero si ponéis algo en el piso y agarras un poco de arena y la tiras desde el alto, ella va a caer sobre esta superficie que es llana ahí, y normalmente haciendo redemolinos, ¿no? Como si hiciera vueltas, intentando arreglarse y disponerse de una manera natural y espontánea, pero organizada. Es muy interesante, ¿no? El amor se manifiesta también en los cuerpos simples, como en la química, donde vemos los precipitados y vemos las atracciones químicas, ¿no? El reino mineral y vegetal con las combinaciones que vamos a encontrar en estos reinos. Y también vamos a ver la manifestación del amor en la vida animal, donde vemos las dicotomías entre la violencia y la ternura de los irracionales, la violencia en la lucha por la supervivencia, muchas veces en la defensa, y la ternura de los progenitores en relación a sus crías, ¿no? Y vemos como en muchos momentos sorprende incluso al ser humano en la relación de los seres animales, que va más allá de nuestra condición de entendimiento a veces, ¿no? Yo me recuerdo de una situación en que un leopardo había cazado un mono que era un beduino y ya estaba pronto para comerle, y de repente apareció una cría que estaba ahí, no se veía, pero la cría apareció, y el leopardo era hembra, ¿no? Por lo que parece, y inmediatamente abandonó su presa y fue a cuidar la cría del mono, y lo llevó sobre un árbol para cuidarle. Y naturalmente la cría se puso así con miedo, ¿no? Y a esconderse, pero después, cuando la noche empieza a caer, se va a anidar junto al leopardo para dormir. Y es impresionante cómo prevaleció en este momento algo más que el instinto simplemente de alimentarse en aquel ser. Y vamos a ver la presencia del amor, según Emmanuel nos pone, ¿no? en los seres humanos, en la familia, en la propia sociedad, ¿no? Y entonces vemos que nuestra propia creación, la creación divina, según nos pone Emmanuel, es un acto de amor de Dios en relación a nosotros. Nosotros somos fruto, somos consecuencia de un acto de amor en la creación divina, ¿no? Vamos a entender la instrucción como siendo un sinónimo de educación, ¿está bien? Para poder comprenderla en su extensión más amplia, porque hoy normalmente en el idioma español, también en portugués, se entiende instrucción como meramente la adquisición de informaciones, de conocimientos prácticos para utilización en la vida, ¿no? Y la educación es una propuesta de cambio de comportamiento de la criatura, y con el espiritismo la educación es una propuesta de cambio de comportamiento para mejor. Vamos a entender la educación como la clave del progreso moral del ser, conforme Allan Kardec nos pone en la cuestión 917 del Libro de los Espíritus.
E naturalmente dentro deste amaros e instruíros, vamos ver o amor de Deus nuestro Padre hacia nosotros e a importância de que nosotros amemos a nosotros mismos e também amemos a nuestro semejante como amamos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, el doctor de la ley, según registra Mateo en el capítulo 22, son los versículos 37 a 40, el doctor de la ley, él va a decir para Jesús, ¿no? Una propuesta de que cuál es el mayor mandamiento de la ley. Y según Mateo, Jesús hubiera respondido: no amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todo tu entendimiento. Este es el gran y primero mandamiento. Aí nosotros no sabemos lo que pasó, ¿no? Si fue acto continuo, si hubo alguna cosa, pero la respuesta ya estaba dada, ¿no? Si el doctor preguntó cuál es el más grande, el mayor de los mandamientos, ya estaba respondido. Pero si el doctor se sintió satisfecho, lo que no sabemos, si los que estaban ahí alrededor escuchando se sintieron satisfechos, también no sabemos, pero Jesús no se sintió satisfecho. Y nosotros cogitamos, pensamos, ¿por qué Jesús no se hubiera sentido satisfecho? Y pensamos que tal vez, ¿no?, en nuestra pobreza de entendimiento, pero dentro del alcance que ya tenemos, ¿no?, deducimos que de repente Jesús no se sintió satisfecho porque el doctor de la ley era lo que hacía, ¿verdad? A final de cuentas, ¿no? Amar a Dios está allá en la Torá, es de la propia ley de mosaica, ¿no? De todo tu corazón, de toda tu alma y de todo tu entendimiento, está ahí escrito, es para cumplir. Y los representantes de la ley, en principio, ¿no? Ahí vamos a entender, el doctor de la ley era de la ley de la Torá, o sea, era un religioso, ¿no? Los religiosos normalmente cumplen este mandamiento de amar a Dios según sus rituales y se sienten satisfechos con esto. Pero Jesús no se sintió satisfecho con este posible entendimiento del doctor de la ley. Y entonces le propone diciendo: y aquí está el segundo, en todo similar al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí complementó: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Como que resumiendo toda la ley y los profetas en estos dos mandamientos. El primero, amar a Dios de todo el corazón, de todo el alma y de todo el entendimiento. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque el prójimo está aquí, está cerquita, no está en un cielo supuesto. No es un creador que supuestamente está lejos de la criatura, ¿no? De la criatura. Es el prójimo, es aquel que está cerca nuestro. Así que no hay como dar disculpas y querer hacer una adoración virtual a través de la oración o de ofrendas o de cualquier cosa. Amar al prójimo es atender a sus necesidades. No hay como huir de esta realidad. Es atenderle conforme lo que él necesita. Esto es amar al prójimo. Y entonces Jesús pone este mandamiento práctico. No hay como huir de esta realidad de que si efectivamente nosotros queremos cumplir la ley de amor, necesitamos hacer el bien hacia aquellos que están a nuestro lado, aquellos que conviven con nosotros. Nos propone, por lo tanto, que amemos a aquel que está a nuestro lado como nosotros amamos a nosotros mismos. Pero esto implica, ¿no?, entender y profundizar los conceptos, porque muchas veces nosotros no sabemos amar siquiera a nosotros mismos. Vamos a entender, por lo tanto, qué es el amor en las expresiones de la espiritualidad superior en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 11, más particularmente el versículo 8. En donde vamos a encontrar que el amor resume toda la doctrina de Jesús. Bien, Jesús, como hemos visto, presentó
el amor a Dios o hacia Dios y hacia el prójimo como a uno mismo, como siendo el resumen de toda la ley y los profetas. Y vamos encontrar en el Evangelio según el Espiritismo que el amor resume la doctrina de Jesús. Así que está claro para nosotros que la propia ley divina, la ley de Dios, es la propia doctrina de Cristo. Ahí vamos a encontrar que el amor es el alimento del alma. André Luiz, en Nuestro Hogar, en el capítulo 18, nos va a dejar esto muy claro, ¿no? El amor es el alimento del alma. Bien, aquí necesitamos traer esto para nuestra realidad, ¿no? Vivimos en un mundo material. Dependemos de alimentos sólidos, que tengan substancia, vamos a decir, vitaminas y elementos que nos puedan fortalecer y dar condiciones de mantener la vida del cuerpo físico. Pero muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que alimenta el alma, ¿no? Y vamos a encontrar en el Evangelio según el Espiritismo que el alimento del alma es el amor. Qué cosa, ¿no? Si nos acordamos de Nuestro Hogar, vamos ver que allá, durante muchos años, cerca de 30 años, el gobernador tenía un proceso allá para eliminar la alimentación que era sólida por medio de un caldo que era distribuido por todo nuestro hogar. Y él decía que no era necesario, que bastaba aquel caldo en los ministerios más cercanos a la tierra, que sería el Ministerio de la Regeneración y un otro ministerio que era de atendimiento a los espíritus necesitados, ¿no? Que venían del umbral y que no necesitaban los demás. Después de 30 años, él bajó un orden de papeles para acá, papeles para allá, razonamientos de una forma, de otra, ¿no? Él bajó un orden y invitó a seres superiores que vinieron de regiones superiores a nuestro hogar para enseñar a la población a retirar del aire el alimento que necesitaba, y ha suspendido el caldito en casi toda la colonia, ¿no? Manteniendo solamente en dos de los ministerios. Así que vemos esta lucha. Nosotros no entendemos muchas veces el significado, ¿no? Ya se dice que nosotros nos alimentamos más de lo que es necesario aquí en la tierra, y que hoy desencarna tanta gente de comer mucho como desencarna gente de no comer suficiente. Que el sobrepeso es un problema gravísimo, que la alimentación equivocada, viciante de la organización física, es un grave problema de la salud pública. Y nosotros, naturalmente, estamos en esta situación porque no hemos entendido que somos seres espirituales reencarnados en la tierra, y aunque intelectualmente lo entendemos o queremos pensar de esta forma, no lo aplicamos en nuestro diario vivir, porque nos olvidamos de que el alimento en el campo físico es para la manutención del cuerpo, para el cumplimiento de su papel, de sus finalidades, y que también necesitamos alimentar el alma. El amor alimenta el alma. Pero ¿qué es este amor que alimenta el alma? ¿De qué forma alimenta el alma? ¿Cómo esto ocurre? León Denis, en El problema del ser, del destino y del dolor, en el capítulo que se llama El amor, nos dice que el amor es fuerza inextinguible. Es una fuerza que no se termina nunca, que no se consume. Aún seguimos apoyados en el Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 11. El amor es de esencia divina. Mira, nace del propio Creador. Es un lazo de luz eterna. Une todos los mundos y todos los seres. Hace 2000 años, en el capítulo 6,
examina este aspecto de este lazo de luz que es el amor que une todos los mundos y todos los seres. Todo hombre posee esta chispa, posee este fuego sagrado, ¿no? Que está prendido, aunque brujuleante, aunque tibio, está prendido adentro del ser. El amor es el sentimiento por excelencia. Es lo que encontramos ahí en el Evangelio según el Espiritismo. Y vamos a seguir con el análisis porque en sus orígenes el hombre solo tiene instintos. Empieza su evolución espiritual en aquello que podemos llamar la noche de los tiempos. Nosotros no tenemos idea, no tenemos recuerdo, no tenemos condición suficiente en el momento evolutivo en que nos encontramos sumersos en la reencarnación de recordarnos de este periodo inicial. Pero los espíritus nos indican en la cuestión 607 y siguientes del Libro de los Espíritus que nosotros empezamos nuestra evolución espiritual en un periodo a que podemos llamar de pré-humanidad, hasta como princípio espiritual, ¿no? Desarrollando experiencia, acumulando experiencia, para llegar a una condición de asumir, después de milenios de evolución, una condición espiritual de habitar cuerpos más desarrollados en la condición humana. Y en este periodo inicial se desarrollan los instintos. Y cuando el hombre está en sus comienzos evolutivos, ya habitando cuerpos humanoides, aún prevalece el instinto. Pero si avanza, se corrompe, entonces prevalecen las sensaciones en el campo material, los intereses por las satisfacciones en el campo físico, los deseos volcados para la manutención, la protección, la supervivencia en el campo físico. Y observamos que este corrompimiento él puede permanecer por mucho tiempo, mismo cuando el ser avanza en el campo intelectual, porque va a necesitar desarrollar también el avance moral, porque si no, sigue presa de las sensaciones. Y hoy científicos muy desarrollados intelectualmente cogitan de la manutención del ser en una vida eterna en el campo físico, porque cogitan de superar la muerte del cuerpo físico con los avances de la bioética, de la energía en el campo de la genética, de la biogenética. Entonces, ahí surge un problema serísimo que es en el campo de la biogenética también, ¿no? Porque no es la única ciencia, hay otras consideraciones que tenemos que hacer, porque el ser es un ser moral, no es simplemente un ser físico, ¿no? Así que las sensaciones pueden prevalecer sobre muchas veces las cuestiones morales, y el ser muy desarrollado intelectualmente puede no conocer el rumbo de su propia existencia, ¿no? Pero instruido y purificado, el hombre va a desarrollar, el ser espiritual, ¿no? Va a desarrollar los sentimientos. Entonces, para avanzar es necesario vencer los instintos en favor de los sentimientos. Porque el instinto va a funcionar como un germen y como una especie de embrión del sentimiento. Si bien cultivado el instinto, va a dar entonces surgimiento no a las sensaciones, porque el ser no se corrompe y entonces desarrolla los sentimientos. Pero si se corrompió, aún así tendrá que más tarde o más temprano desarrollar los sentimientos. El sentimiento, por lo tanto, es el punto cumbre, ¿no?
porque es el amor desarrollado en el ser como un sol interior, que va a poner el ser, por lo tanto, libre de la esclavitud del campo material. Por esto nosotros necesitamos examinar que estamos en el campo de la carne, submersos en los procesos reencarnatorios, justamente para desarrollar nuestra capacidad de sentir, de amar, para dejar de ser esclavos de las sensaciones en el campo material, esclavos de la materia, esclavos del egoísmo, del orgullo, de todos los vicios que de ellos nacen, para que podamos cumplir la función para la cual fuimos creados por Dios nuestro Padre, que es nuestro Señor. De esta manera, nosotros vamos a encontrar una frase de Richard Lawrence en un libro llamado The Meditation Plan, cuando él propone una clave de número 9 para la meditación, y él dice, una traducción simple, ¿no?, que el amor es más que emoción. Amor es una energía que puede ser transmitida de una persona para otra. Amor no es simplemente emoción, es energía pura, y esta energía puede ser transmitida de un ser para el otro. Y es lo que nosotros vemos en los sentimientos de una madre en relación a un hijo, de un padre en relación a un hijo, de un hijo o una hija en relación a sus padres, de un hermano o una hermana en relación al hermano o hermana, de una persona en relación a otra, en ciertas circunstancias en que el ser se llena de misericordia en relación al otro y se siente capacitado para renunciar a sus propias necesidades para atender a las necesidades prementes del otro. De esta manera, el Evangelio nos va a explicar que la ley de amor sustituye la personalidad por la fusión de los seres. Y esto es sublime, si podemos entender, pero es sublime principalmente de vivir. Porque la gran problemática que nosotros tenemos hoy en la humanidad se llama personalidad. El ser arraigado a aquello que es como ser material, porque sumerso en la materia, pierde la visión del conjunto. No considera la realidad trascendiente que existía antes de que surgiera esta vida o esta existencia material y que seguirá existiendo después. Y el ser vive, por lo tanto, una vida volcada simplemente para la sensación del cuerpo, la necesidad de acumular bienes, y aunque fuera en perjuicio de los demás, para garantizar lo suyo y los de que son suyos, como considera, ¿no?, que son normalmente los seres de su consanguinidad o aquellos que concuerdan con él y que le apoyan en sus pensamientos egoísticos, egóticos, egocentrados, para que el ser de esta forma pueda prevalecer con su personalidad en relación al medio y a los demás. Es lo que vemos en los ejemplos degradantes de las personas que se hacen políticos sin tener preparación, porque quieren utilizarse del bien público para beneficio propio. Y aún ahora, hace poco recibimos la noticia de un político brasileño que estaba en la cárcel por corrupción y salió porque la ley es muy flexible. Entonces estaba en un régimen semicerrado, ¿no? Durante el día quedaba fuera y por la noche venía a dormir, e intentó entrar poniendo en su ropa íntima comida que estaba prohibido, como galleta y queso, para poder entrar y comer por la noche. Y cuando fue agarrado en esta situación, le han puesto 8 días en solitaria y le han casado el régimen semiabierto, o sea, no puede salir más por ahora, ¿no? Porque como la ley en Brasil es tan flexible, dentro de un ratico ya estará otra vez saliendo. Pero es una vergüenza, ¿no?, que un ser que debería ser un representante del pueblo
sea esclavo de la sensación en el campo de la materia. Es un ejemplo degradante para nosotros, ¿no? Pero no estamos lejos de esta situación, porque esto no es el problema del político ese que estamos refiriendo como ejemplo, ¿no? Es un problema que muchas veces nos visita, porque somos demandados en el campo material por las sensaciones, los deseos, las supuestas necesidades que exageramos, y nos hacemos esclavos muchas veces, a punto de desencarnar muertos de hambre, de llegar al mundo espiritual y no tener condiciones de ahí estar, porque estamos prendidos a las sensaciones del campo material, atraídos por las cosas de la materia, agarrados a aquellas cosas que creíamos que poseíamos y que en realidad nos poseen. Porque cuando llegamos ahí no las llevamos, ellas quedan, pero nos atraen. Y somos llevados a quedar ahí al lado de ellas, ¿no? De estas cosas materiales a las cuales nosotros nos agarramos. Esto todo está ligado a la personalidad. La personalidad que esclaviza al ser esencial, el espíritu. Que le pone al espíritu a servicio de ella, cuando en realidad debería ser en la reencarnación la personalidad quien estuviera a servicio del ser esencial. Es lo que Jesús ha puesto cuando comentó que aquel que quisiera salvar la vida, la perdería. Pero aquel que perdiera la vida por amor de él, del Cristo, de la ley divina, de la esencia divina en nosotros, este la salvaría. Y es simple entendimiento cuando nosotros lo comprendemos a la luz del espiritismo, pero de difícil interpretación si no tenemos la clave de la vida futura, del entendimiento, conforme nos pone Allan Kardec en el capítulo 2 del Evangelio según el Espiritismo, de la enseñanza de Cristo, que es esta clave, el entendimiento de la vida futura, para poder entender todos los preceptos morales que Jesús nos vino a traer, que nos vino a manifestar. Así que comprendemos que el ser que reencarna y se entrega simplemente a la personalidad actual, que tiene un nombre, que vive la vida conforme las demandas del campo material y que lucha por prevalecer sus intereses materiales en perjuicio de otros incluso, y que está agarrado a las cosas del campo material, cuando desencarna, él no aprovechó la vida. Va a tener que repetir, reencarnar otra vez para hacer lo que no hizo y por lo tanto perdió la vida. Pero aquel que reencarnando consigue efectivamente, aunque sumerso en la materia, trabajar en función de la realidad espiritual, invirtiendo esfuerzo para su educación moral, para ser útil al semejante, para amar a Dios efectivamente, conforme está propuesto, ¿no? De todo su entendimiento, ¿no? Para amar a Dios de todo su corazón, de toda su alma y de todo su entendimiento, este ser efectivamente también haciendo el esfuerzo de amar al semejante como ama a sí mismo, va a tener su vida justificada, no tiene necesidad de volver a repetir, porque aprovechó bien la reencarnación, entonces ganó la vida. Y si vive en esta situación, con la sustitución de la personalidad por la fusión de los seres, en la solidaridad universal del trabajo de unos por otros, vamos a ver que si el amor, la ley de amor va a extinguir las miserias sociales. Estos días hemos visto, enviaron por internet, unas personas que han hecho una película de unos dos niños que estaban ahí tirados en África, en el suelo, no lograban ni levantarse, se arrastraban por ahí, por el suelo, y unas personas vieron aquello y se llenaron de misericordia, ¿no? Y dieron unas galletitas para que comieran, y pasado un tiempo vieron que los niños intentaban ya sentarse,
Y la persona comenta, mira, no lograba antes sentarse porque no tenía energía. La simple energía de una galleta le está dando fuerza para sentarse. Y alguien preguntó después, ¿no? Enseñaron, y vino una muchachita trayendo agua, ¿no? Que había ido buscar no se sabe dónde para los hermanos, y porque no había agua ahí, no, es un problema gravísimo que vemos en la humanidad, ¿no? Y le han preguntado, ¿no? a esta señora ahí que había dado las galletas, ¿y ahora, no? Él dijo, ¿y ahora que no van a pasar más hambre? Porque nosotros, después de haber visto esto, no podemos permitir que esto siga. O sea, se solidarizó. Esto extingue las miserias sociales. El amor supera las barreras. El amor efectivamente se hace solidario con aquellos que están sufriendo, ¿no? Por esto, dentro del Evangelio según el Espiritismo, vamos a entender en la ley de amor que dichoso es aquel que ama, pues no conoce la miseria del alma ni la miseria del cuerpo. Porque cuando ama se alimenta de esta energía universal que alimenta al alma y por lo tanto le da fuerza al cuerpo y le da la condición de ser previdente, de saber sacar del mundo las condiciones de su supervivencia en el campo físico y de auxilio al semejante. Dichoso, por lo tanto, es aquel que ama, pues no va a conocer la miseria del alma, ni va a conocer la miseria del cuerpo, porque no necesitará pasar por ella, porque se hace un ser ecuánime, dedicado al semejante, y cuando esté en sufrimiento en el campo físico, no lo ve como el común de los seres lo ve. Es lo que vamos a encontrar en el libro Renuncia, cuando comparamos el dolor y sufrimiento de Pollux con el dolor y sufrimiento de Alcione. Los dos han sufrido, pero en dimensiones totalmente distintas. Lo que era sufrimiento para Pollux no tenía nada que ver con lo que era dolor y sufrimiento para Alcione, que estaba más allá de las necesidades del campo de la materia. Él aún era esclavo, estaba sometido a las contingencias de la degradación moral en el campo material. Y ella ya se había liberado de todo eso. Son dimensiones completamente diferentes. Para practicar la ley de amor, hay que renunciar a la personalidad. Renunciar a la personalidad. ¿Cómo es difícil? ¿Cómo es difícil para uno decir, yo no soy importante? Para algunos esto sería terrible porque entraría en una depresión. Si yo no soy importante, entonces ¿para qué sirvo? Pero yo no necesito ser importante para ser servicial o para servir para algo, para ser útil. Yo no necesito ser esclavo de los demás porque no tengo importancia. Yo puedo ser útil a los demás. Pero no necesito atribuirme una importancia que no me la merezco y que me haría llenarme de orgullo y desviarme del camino que me es debido. Renunciar a la personalidad. No importa si la vida nos brinda la oportunidad de tener títulos, si los títulos nos sirven para que nos hagamos más útiles a nuestro semejante. ¿De qué adelanta para mí ostentar un título de PhD, de doctor en cualquier cosa, si aquello no me hace más útil a mi semejante? ¿De qué me sirve eso? Sino para comprometerme con el orgullo y el egoísmo que se exacerba en mí. Así que, para practicar la ley de amor, hay que renunciar a la personalidad, pero hay que entender esto. Renunciar a los privilegios en el campo de la materia, pero aprovechar la oportunidad de la vivencia en una personalidad para efectivamente potenciar el desarrollo intelecto-moral que nos pondrá en una condición de espíritus en un peldaño más elevado de auxilio efectivo al semejante con las potencialidades desarrolladas por el esfuerzo propio. De esta manera,
con esta renuncia a la personalidad, con este esfuerzo de practicar la ley de amor, llegaremos algún día, gradualmente, a amar todos los seres, sin excepción. Y es donde Jesús nos invita, por lo tanto, después de decir que perdonemos a aquellos que nos ofenden, que oremos por aquellos que nos calumnian, que auxiliemos a aquellos que nos persiguen. Después de decir esto, Él nos dice, sed perfectos como perfecto es vuestro Padre Celestial. Porque en amor algún día nosotros podremos amar a todos nuestros semejantes, amar a todo lo que existe. Y por lo tanto, en este aspecto, ser como es nuestro Padre Celestial. Pero el primero y el más importante precepto que vamos a necesitar desarrollar es este precepto del amor adentro nuestro. Para llegar algún día a matar el egoísmo personal, de familia, de casta, de nacionalidad.